Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Soy Ventage y en el día de hoy vamos a ver la parte 2 de los 4 mazos que yo utilizo para los duelos, para la guerra de clanes. Los llevo utilizando ya hace bastante tiempo, así que voy a utilizar y voy a comentar y recomendar todas las decisiones que yo tomo cuando yo juego contra rivales de este nivel de clanes. Entonces, bueno, comenzamos con un spam simple. La verdad, llevamos los reclutas reales como para meter esa presión de spam. Tenemos ya un tanque. Tenía la otra opción que, no sé, puede ser un caballero, puede ser un monje, pero a ver, el monje como que igual, no sé, está en duda, porque como que no sirve tanto para este spam en específico, que puede ser como de mucho ataque, mucha presión, así que yo lo omitiría y dejaría al caballero dorado como tal, la verdad. Los puercos reales sí o sí deben estar con la evolución, el espíritu eléctrico, las flechas para eliminar la lanzafuegos, los esqueletos, una bola de fuego, más flechas para eliminar una bruja evolucionada, cosas así, como para quitar de encima, más que fueran como muy molestos contra este tipo de baraja. Tenemos el Splashy común y corriente, que dejé un video, bueno, voy a dejar un video en la descripción para que vayan a ver el video, está súper interesante acerca de este mazo. Tenemos otro bait, un lockbait en este caso, que ya también tengo en el canal, así que vayan ustedes simplemente a la descripción, vayan a mi canal y lo van a encontrar para que vean más específicamente cómo lo utilizo yo. Y tenemos el 2.6 clásico. Caballero, lanzafuegos y Tesla evolucionada, y el montapuercos, que ya sabemos que va a ser constantemente el más molesto de toda la partida. Gente, ahora sí que había ocurrido un error con la transmisión, se había quedado pegado. Así que empecemos a buscar el duelo. Cuando ya encuentre, simplemente voy a continuar este video y ya está. Así que nos vemos en la primera partida. Bueno, gente, primera partidita, estamos contra FP Berken y siempre comienzo con Splashy. Habrán visto ya en ese video en el que les dejé en la descripción principalmente de la guerra de clanes, que yo siempre comienzo con Splashy. Más que nada porque es como una de las opciones que yo más utilizo. Saqué la tablet porque está mucho más fácil así. La tengo en un trípode. Y veamos qué trae el rival. Veamos. Veamos por allá un espíritu eléctrico. Vamos a ir rotando quizás. Porque puede que sea un Splashy. Puede que también sea una ballesta. Creo que va a ser ballesta. Cosa que no me... Ah, bueno. No va a ser para nada ballesta, gente. Simplemente dejamos que golpeen. Porque si nos defiende el baby va a tener mucha complejidad nuestro querido amigo acá. Y lanzamos la Valkyria desde atrás. Ya sabiendo que le van a hacer algo de daño. No tanto. Tenemos que simplemente empezar a rotar las cartas. Yo guardaría el mago de hielo. Y lanzaría por aquí el amigo veneno. Ya que nos soltó ahí la choza de duendes. No estaría mal. Tenemos buen Splashy para defender a los puercos reales. Así que yo creo que no tenemos que preocuparnos demasiado. Tenemos que simplemente relajarnos en esta ocasión. Porque no nos va a hacer un daño tan abismal. Y luego con la evolución de la Valkyrie y todo, va a ser casi imposible para el rival pasar. Casi imposible. Ya sabemos que tiene el caballero, el barril de bárbaro, la choza de duende, el espíritu eléctrico, los esqueletos, los puercos reales. Ya van 6 cartitas, el mago de hielo. Y simplemente tenemos que relajarnos, gente. Tenemos que relajarnos porque va a estar todo bien en esta partida. Ojalá ganar. Ojalá que ustedes también usen este mazo, lo disfruten. Podría hacer esto, la verdad, para simplemente molestar. Hacemos más dañito. Vamos a esperar. Vamos a lanzar el veneno por acá. Bueno. Wow. No me esperaba ese rayo, la verdad. Pero nuevamente, repito.
no nos va a hacer la suficiente cantidad de daño, no nos va a hacer la jugada de su vida, así que no se preocupen tanto por eso. Y creo que creo que lancé mal el veneno, lo lancé muy mal. Pero no hay que preocuparse. Simplemente lanzamos por acá. Uy, casi. Bueno, nada mal. Lanzamos por ahí. Lanzamos por acá. Nos va a tirar rayo, pero a ver, nuevamente digo, no se preocupen. Simplemente no se preocupen. Porque nosotros ahora nos vamos con el Splashy. Uy, gente. Casi, casi, casi. Pero bueno, le vamos a hacer muchísimo daño. La verdad, por eso yo les decía. No hay que preocuparse, gente. Vamos a estar bien aquí. Vamos a hacer esto por aquí, esto por acá. Don't worry, gente. El mago de hielo es crack. Y vamos a ver si es que nos da 1, 2... No. Y listo. Gente, creo que ese tornado estuvo de maravilla. Podrían utilizarlo en algún momento. Porque si dejábamos que el caballero le pegara constantemente dejábamos que la jaula del forzudo, el duende forzudo, golpeara al caballero junto con la valquiria, nos iba a quitar tiempo, el caballero iba a activar la habilidad y muy probablemente nos defendía, pero igual de todas formas llevábamos una cantidad muy buena de daño, así que no había que preocuparse. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Vamos a rotar los esqueletos y desde el próximo vamos a lanzar a la lanzafuegos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer así, pum. Bueno. Ese duendecito como que no... Simplemente desvío a los esbirros porque es como una de las únicas opciones. Nos suelta el cañoncito y eso es algo beneficioso para nosotros. Porque teniendo en consideración que el cañón muere muy fácilmente con el terremoto, no nos va a costar tanto. Así que don't worry. Estoy concentrado porque siempre me concentro en las partiditas de Guerra de Clanes. Así que no les sorprenda tanto si es que estoy así. Vamos a atacar por el otro lado. Nos va a lanzar cañón, ¿no? Bueno, para dejar que le hagamos daño, simplemente. No nos afecta que no haya lanzado el cañón. Me enredo a veces, de verdad, gente. Lo siento por mi complejidad para conversar. Pero no se imaginan lo complejo que es conversar, estar concentrado en las cartas que tiene el rival, estar concentrado en todo lo que yo estoy hablando aquí. Así que bueno, no nos preocupamos tanto aquí, porque simplemente le lanzamos el terremoto y mueren fácil. No me esperaba, la verdad, eso. Wow, me está focuseando la torre. Me hizo buen daño el rival. A ver, yo creo que vamos a lanzar al caballero desde atrás. Vamos a lanzar a la lanzafuegos. Podríamos simplemente trotar por aquí. Le hicimos buen daño, gente. Muy buen daño. Nada que decir. Nada que decir. Lanzamos la Tesla Evo, que se va a encargar de todo. Y yo creo que si nos lanza el cañoncito, creo que es partida, ¿cierto? O sea, con otro, simplemente ganemos, por favor. Gracias. Contra un rival que lamentablemente llevaba la torre al nivel 15. Estábamos sobre su nivel de torre. Teníamos nivel 16. Ambas, la de princesa y la de la central. Entonces yo creo que fue igual una partida súper
en desventaja igual con respecto a ese nivel. Igual el tipo a veces se lanzaba sus buenas jugadas, así que GG por eso, querido amigo. Y vamos a ir al por 3. En el por 3 o muerte súbita recomiendo mucho usar el spam. Sí o sí. Porque la muerte súbita o el por 3 o el por 7, este mazo la verdad es que puede llegar a ser demasiado dolor de cabeza para los rivales. ¿Por qué? Porque tenemos a los reclutas, tenemos a los puercos reales, tenemos la bola de fuego, tenemos las flechas para eliminar cualquier lockbait, tenemos también el espíritu eléctrico para eliminar quizás unos esqueletos, un ejército de esqueletos, etc. Entonces yo creo que podemos hacer frente a poder ganar. Veamos si es que se deja ganar. Si es que me regala la partida no estaría mal para hacer algunos puntitos ahí para los rivales, o sea, para los compañeros. Vamos a lanzar las flechitas por aquí. Y vamos a ver si es que el caballero dorado hace de las suyas. Creo que se está rindiendo el rival, la verdad. Creo. ¿O no? Sería mucho juzgar al rival por su habilidad en ese sentido. Porque siento que poner esa ballesta ahí como que no sirve mucho. Gente, si están viendo que las partidas están siendo muy sencillas, la verdad esto no suele suceder tan a menudo como creen. Cuesta mucho encontrar partidas así que sean como ya simplemente permite que ganemos en el clan y todo, porque a veces tocan pro players, toca gente que está en clanes muy top. Y el video de hoy específicamente es para que ustedes simplemente sepan cuáles mazos utilizo yo, cuáles son los que podrían estar como en ese nivel actual para que puedan ganar cualquier partida, cualquier duelo, o simplemente estén cerca de ganar un duelo contra rivales que sean buenos, tengan mejor estrategia, tengan mejor técnica, etcétera, mejor pensamiento crítico en lo que es el Clash Royale. Entonces, vamos contra un nivel 16. Vamos a jugar este mazo de bait. ¿Qué hago yo? Si es que veo que el rival tiene unos esqueletitos, tiene una valquiria, yo simplemente voy a lanzar esto por aquí porque no me afecta para nada que haga eso el rival. Le va a pegar una igual. Simplemente tenemos que hacer esto, como ir rotando las cartas, eliminar del paso las que podrían ser como algo peligrosas. Y peligrosas me refiero a que eliminen fácilmente cualquier tipo de carta que nos sirva mucho, como lo sería un lanzadardo, nuestras queridas cartitas de las pillas. Entonces todo eso creo que es súper importante, gente, para que podamos ganar la partida. Si no, no se gana la partida. Estarán viendo aquí que el lanzadardos simplemente hace de las suyas, va a eliminar a todo a su paso, así que no nos preocupamos. Guardamos, eso sí, esto mismo. Tenemos que guardar obligatoriamente la torre bomber cuando nos toca un globito, porque él nos va a lanzar flechas, todo lo que quiera, pero nosotros para contrarrestar a esto va a ser muy sencillo. Así que don't worry con eso. Hacemos así. Creo que lancé la torre bomber muy encima. Lamentablemente puede que me bote la torre, pero no pasa nada. Tenemos la torre de la izquierda súper bien, así que don't worry. Hacemos así. Casi. Yo creo que vamos a sacrificar nomás a nuestro lanzadardos, porque nos va a lanzar la flecha y todo eso. Y sabemos que si él lanza las flechas, nosotros estamos obligados a lanzar el barril de esqueletos. Estamos obligados a lanzar los rompemuros y todo aquello que nos favorezca matar al globo, matar cualquier tipo de estructura, como lo sería una torre en este caso. Vamos a alejar a los queridos socios. Rompemuritos por acá.
Y el rival la verdad juega bastante bien, no tengo que decir nada. Yo creo que no le favorece que esté contra un bait. Yo creo que ese es el problema principal. Así que vamos a ganar 1-0. Quizás no fueron como las otras partidas, que fueron como más counter al 100%. El rival aquí jugó bastante bien, tengo que admitirlo. Pero podrán ver en todos los mazos que yo les traje hoy día que sirven, funcionan, son mazos muy completos que al día de hoy ustedes pueden verlo como variantes de competitivo, de copas, de clásico, de desafíos clásicos, de torneos, etcétera. Que claro, o sea, está el spam clásico, está el splashy, está el bait, lockbait también puede definirse este, y tenemos el 2.6 de terremoto, que sería simplemente el montapuercos. Y yo creo que eso, gente. Yo creo que eso. Salió un gameplay bastante entretenido. Pueden aprovechar estos mazos, estas barajas que yo les traje el día de hoy para que las prueben, las pongan a disposición de ustedes y me digan si es que les sirvió este video, si es que les sirvió mucho todo lo que yo les traje el día de hoy. Tienen que comentarme, decirme. Simplemente suscríbanse, denle like, ayúdenme, apóyenme para que en el futuro también seamos una comunidad súper unida con respecto al juego, al Clash Royale. Yo también hacer algunos torneos o regalar algunos pases de batalla, Pass Royale, pases de batallas de Fortnite. Pero bueno, simplemente eso. Les dejo por aquí un videito acerca de esto, de los mazos para la guerra de clanes. En este video me tocó un rival súper difícil, pero vean qué sucedió ahí y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. No olviden suscribirse. Hasta pronto.